Hoy les vamos a presentar un diseño de intercambiador de calor con técnicas meteorísticas, el cual va a ser un intercambiador de calor de coraza y tubos. Vamos a realizar el diseño de un sistema de intercambiadores de calor de coraza y tubos conectados en serie, en el cual vamos a optimizar el área y el costo el cual vamos a tener. Vemos el diagrama de un solo intercambiador. Suponiendo que tenemos las temperaturas de entrada y salida de la corriente caliente, las temperaturas de entrada y salida de la corriente fría, vamos a definir nuestras variables, lo cual va a ser P, R y A. P es la eficacia térmica, R es la relación de la capacidad calorífica, A es el área del intercambio de calor. Vamos a tener P12, que es la eficacia térmica de un intercambiador de calor de un paso por la coraza y dos por los tubos. C va a ser nuestro costo, XP es un parámetro de corrección, NS es el número de intercambiadores conectados en serie, FT es un factor de corrección de la temperatura. Nuestras ecuaciones de diseño tenemos la que va a ser la ecuación básica de calor, que nos menciona que Q va a ser igual al coeficiente global de transferencia por el área, por la temperatura corregida. Vamos a tener también R. R va a ser calculado con la diferencia de las temperaturas de entrada y salida en la corriente caliente de la misma forma sobre la misma forma de la corriente fría. P es el factor. P se va a calcular como la temperatura de salida menos la temperatura de entrada en la corriente fría sobre la temperatura de entrada en la corriente caliente menos la temperatura de entrada en la corriente fría, y vamos a tener la corrección de delta T. Para el caso de FT vamos a tener dos casos. Lo que va a ser con R diferente a 1, que es la ecuación que tenemos en la parte superior, y para R igual a 1, que es la que tenemos en la parte inferior. Para R diferente a 1 vamos a tener W, que va a ser un parámetro el cual lo vamos a ocupar para calcular NS. Vamos a calcular la media logarítmica también de esta forma, en caso de que R sea diferente a 1, el P12 y el número de intercambiadores en serie. Bueno, para cuando R es igual a 1, tenemos que la media logarítmica sería la diferencia de la temperatura de entrada caliente menos la temperatura fría de salida, o la temperatura de salida caliente menos la temperatura de entrada fría. Son equivalentes. Para calcular el número de intercambiadores de calor en serie, tenemos la siguiente ecuación, que está en función de XP, y pues de la eficiencia térmica obviamente, y la eficiencia térmica de un paso por la coraza, dos por los tubos, está en función del número de intercambiadores de calor calculado anteriormente. Bueno, para diseños prácticos tenemos que nuestra eficiencia térmica de un paso por la coraza, dos por los tubos, va a ser menor que la eficiencia máxima, porque en un caso real nunca vamos a tener una eficiencia del 100%. Entonces tenemos la ecuación para calcular la eficiencia máxima, que está en función de la relación de capacidad calorífica, que sería la R. Y para lograr esta restricción, tenemos que la fórmula para calcular la eficiencia de un paso por la coraza, dos por los tubos, sería XP, el parámetro XP por la eficiencia máxima. XP va a tener un valor entre 0 y 1, sin tomar en cuenta el 0 y el 1. Y tenemos otra restricción, esta es por técnicas meteorísticas, que nos dice que el factor de corrección de la temperatura tiene que ser mayor o igual a 0.75. Y bueno, la ecuación a minimizar sería la que está ahí en la parte de abajo. Los constantes ABC pues son números constantes de la ley de costos. El objetivo es elegir los parámetros de diseño de los intercambiadores de calor multipasos en serie que minimicen el consumo de energía y minimicen el costo de inversión. Y pues como vemos en la fórmula, está en función del área y del número de intercambiadores de calor. Bueno, el valor mínimo del número de intercambiadores de calor se obtiene cuando XP tiene un valor de 1. Cuando XP tiene un valor de 1, pues el factor de corrección de temperatura tiende a 0, tenemos un área de intercambio de calor infinita y tenemos un número de intercambiadores en serie pequeño.
Y cuando xp tiene un valor de 1, el resultado nos da un valor infinito de números intercambiadores de calor. Ese sería nuestro máximo. El área tiende a disminuir y el factor de la temperatura tiende a 1. Por lo cual, lo que buscamos en este problema es un valor entre esos intervalos en el cual lo usaremos para obtener el área. Bueno, para esto se propone un código con el método de XP. Primero definimos la función. Nuestra función sería el costo en función del número de intercambiadores de calor. Definimos las variables que ya tenemos, que son las variables de diseño, que sería el coeficiente de transferencia de calor. Ese depende del material con el que esté construido el equipo. El calor transferido y los factores de las constantes de la ley de costos, los definimos ahí también. Las temperaturas de la corriente caliente y temperatura de la corriente fría. Enseguida ponemos las ecuaciones que podemos calcular con los datos que ya tenemos, que sería la eficiencia térmica, que está en función de las temperaturas, la relación de la capacidad calorífica, que está en función igual de las temperaturas, la eficiencia máxima, y bueno, ahí en ese renglón tenemos una XP, es un arreglo que tenemos que damos un valor de 0.1 a 0.9 con un paso de 0.1 en cada paso, sin tomar el 0 y el 1 como ya habíamos dicho. Y bueno, la parte de abajo dice C arreglo, esa parte por técnicas metaheurísticas igual tenemos que, este es el exponente de la ley de costos, dice que nuestra C generalmente está entre un valor de 0.6 y 1, es lo que estamos diciendo ahí, con un paso de 0.1 igual que la XP. Y bueno, el renglón de abajo sería que nuestro costo mínimo es cuando tenemos un número de intercambiadores pequeño, entonces nuestra área tiende a infinito. Seguido de esto ponemos un for para iniciar el ciclo. Definimos los arreglos que están ahí, que definimos en la parte de arriba. El XP cuando tiene un valor mayor a 0, menor que 1, calculamos la eficiencia de un paso por la coraza 2 por los tubos, multiplicando XP por la eficiencia máxima. Por abajo tenemos las restricciones de cuando R es diferente de 1, calculamos primero el parámetro W para calcular después el número de intercambiadores de calor en función del parámetro W. La eficiencia de un paso por la coraza 2 por los tubos, que depende del número de intercambiadores que tengamos, y el factor de corrección de la temperatura. La delta media logarítmica de las temperaturas, y por el contrario, cuando R es igual a 1, calculamos nada más el número de intercambiadores de calor que necesitamos en función de XP, la eficiencia de un paso por la coraza 2 por los tubos, el factor de corrección de la temperatura y la delta media logarítmica. En la parte de abajo tenemos otra restricción. Esta restricción, como ya mencionaba, se obtiene de técnicas metaheurísticas, que nos dice que el factor de XP tiene que ser mayor o igual que 0.75. Lo que tenemos aquí es que cuando sea menor a ese valor metaheurístico, lo multipliquemos por un valor más grande, para que se haga grande y se repita el ciclo hasta encontrar un valor óptimo. Bueno, seguido de esto ya podemos calcular la temperatura corregida con el factor de corrección que ya calculamos anteriormente. Seguido de eso podemos calcular el área con el calor que ya teníamos, el coeficiente que ya teníamos. Y pues bueno, ya que tenemos el área podemos calcular el costo, que es lo que queremos minimizar. Esa es la ecuación que tenemos para el costo. Y bueno, el DISP es para imprimir el resultado del costo. Y pues nos muestra cuál fue nuestro costo mínimo y enseguida vemos los resultados. Esto nos dio en los resultados, el primer valor que arroja es el valor del área y el que está abajo sería el valor del costo. Nos arroja varios resultados, del cual pues vemos que el más óptimo sería el primero, el área de 75 y un costo de 250,000. Esto lo logramos
realizando una función de OptimSet para códigos genéticos en MATLAB. Aquí les dejamos especificado cómo lo pueden poner. Y de igual forma, el GA lo pueden resolver con el OptimTool. Como conclusión, la programación debe de abordar la complejidad del problema que involucra la optimización de múltiples variables, considerando restricciones y condiciones específicas del intercambiador, así como técnicas metaheurísticas, la selección adecuada de parámetros, la formulación de la función objetivo que refleje el costo y la gestión de operadores genéticos son aspectos críticos en la programación para garantizar resultados óptimos y eficientes.